Congreso y en particular a dar este taller que bueno, lo pusimos en común y vimos que era una manera muy útil y muy práctica de dar a conocer las medidas que estamos poniendo en marcha desde la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura en favor de las librerías y poder tener una conversación directa con las librerías y que nos pudieseis preguntar vuestras dudas, inquietudes y que conocieseis, pues como os decía, todas las medidas que estamos poniendo en marcha. Os agradezco, bueno, a mí me parece un éxito todos los que habéis apostado por este taller tan arduo a esta hora de la tarde. Espero hacerlo un poco ameno, tampoco quiero que caigáis aquí en la siesta antes de tiempo. Entonces intentaré hacerlo ameno y al final dejaremos un tiempo para preguntas. Me han comentado que la charla se va a grabar para luego hacer difusión, con lo cual hago un breve disclaimer antes de comenzar. Yo voy a decir muchas cosas, pero ninguna tiene validez jurídica. Todo lo que tiene validez jurídica es lo que aparezca en las convocatorias y lo que podáis leer. Yo voy a tratar de aclarar, pero si hay alguna imprecisión o algo que no me explico bien, por favor, revisad todas las convocatorias al detalle y ahí sí que el equipo técnico os puede dar respuesta a esas dudas concretas o esos aspectos que pueden estar más en cuestión. De todos modos, pues trataré de daros una perspectiva y daros la información general del apoyo que damos a las librerías desde la Dirección General. En primer lugar, siempre me gusta comenzar cuando doy este taller o esta ponencia explicando un poco cuáles son los criterios que seguimos desde el Ministerio a la hora de diseñar las políticas públicas, ¿no? Las líneas de ayuda, todas las medidas de apoyo que hacemos al sector. Me gusta explicar las 5 claves que definen y que nos hacen trabajar y diseñar esas políticas públicas, ¿no? La primera de las claves es la colaboración. Es decir, no se pueden diseñar políticas públicas de espaldas a los sectores. Con lo cual, para nosotros es fundamental asistir a este tipo de congresos, escuchar a las organizaciones profesionales, como comentaba en el lobby de las librerías en Bruselas, pues qué importante es que el sector dialogue, ¿no?, con las administraciones, ya sean locales, autonómicas, nacionales, a nivel europeo. Y para ello, desde el Ministerio, desde hace unos años se puso en marcha un órgano colegiado, que es la Mesa del Libro, donde se encuentran representadas todas las asociaciones del ecosistema y donde tratamos de escuchar esas propuestas, esas preocupaciones y aquellas necesidades que se trasladan y que desde las administraciones tratamos de pues, apoyar o satisfacer o ayudar, ¿no?, desde el ámbito que corresponde, desde el ámbito de lo público. La segunda clave, que me parece fundamental, es la lectura. Al final, igual que la creación es la esencia, ¿no? Los escritores, las escritoras es la esencia de todo este ecosistema, ¿no?, que se va construyendo y a veces perdemos un poco de vista. Lo que le da sentido es que haya una lectura, que haya lectores que demanden esos libros y es la razón de nuestro trabajo, ¿no?, y no lo podemos perder de vista. La ley del libro nos lo marca muy claramente a las administraciones y nos obliga a que hagamos planes de fomento de la lectura, que es uno de los pilares básicos y, como comentamos muchas veces la directora y yo, es como el eje tractor de todas nuestras acciones y la lectura o el plan de fomento de la lectura es quien marca nuestra senda, ¿no?, y quien da sentido a todo nuestro trabajo. Este año estamos trabajando ya en ultimarlo, se presentará el nuevo plan de fomento de la lectura que comenzará a partir de este año 2026 y que yo creo que a ver si podemos presentarlo en el mes de mayo, ya tendréis noticia, pero que trata de reflejar un trabajo que llevamos haciendo todos estos años y que trata de dar continuidad al anterior plan en la idea de que los planes no pueden ser disruptivos, ¿no? Aquí hay un trabajo, tienen que haber adaptaciones en los planes de fomento de la lectura, pero yo creo que el espíritu de los planes pues, tiene que seguir una línea
más o menos constante, ¿no? Con las evoluciones que tiene el sector. Con lo cual, el segundo de nuestros aspectos claves del apoyo público es la lectura. Como tercero, el acompañamiento. Este aspecto es fundamental. Desde las administraciones públicas tratamos de acompañar al sector, no sustituir su acción, no inventarnos cosas que vayan en contra de lo que demanda el sector y de las iniciativas propias del sector, ¿no? Con lo cual, todo el diseño que hacemos de políticas públicas debe ser de acompañamiento y de apoyo en aquellos puntos en los que vemos cierta fragilidad o cierta debilidad, ¿no? Más allá de las dinámicas de mercado, pues tenemos que estar atentos, pero siempre desde el acompañamiento y sin forzar y sin tratar de sustituir vuestra acción independiente como sector, ¿no? Como cuarto aspecto importante, la verificación. ¿A qué me refiero con verificación? Pues que siempre tenemos que estar revisando aquello que hacemos. Las líneas de ayuda, tenemos un montón de líneas de ayuda que son clásicas y que llevan muchísimos años. La línea de modernización de librerías lleva ya tiempo convocándose y siempre, cada año requieren un análisis y un trabajo constante y una adaptación. Adaptación que se debe a dos tipos de factores, ¿no? Factores extrínsecos a los sectores, es decir, condicionantes externos, ¿no? Que pueden suceder. Pues sucedió con la pandemia, ha sucedido también recientemente con la DANA, ¿no? Que nos hacen reconducir determinadas medidas para reforzar el apoyo hacia determinados aspectos que están fuera del sector, ¿no? Pero también tenemos que hacer una verificación interna de aspectos intrínsecos de los propios sectores, ¿no? El sector evoluciona y las necesidades son distintas, dependiendo del momento. No podemos mantener una línea de ayudas estática e inmóvil cuando surgen determinadas cuestiones, ¿no? Pues estoy pensando en la inteligencia artificial generativa, que hemos tenido que contemplar dentro de nuestras ayudas, y otra serie de aspectos, o la sostenibilidad, ¿no? que está adquiriendo cada vez más importancia, pues tenemos que estar atentos a esos factores también para hacer esa verificación y esa adaptación de todas las políticas de apoyo. Y por último, hablo de la sostenibilidad entendida no solo desde un mundo que tiene unos recursos limitados, que también tenemos que estar atentos a los problemas medioambientales, a los problemas pues, de estocaje, a los problemas de recursos naturales, de proveedores, papel, eso es muy importante, pero la sostenibilidad entendida en su conjunto también, la sostenibilidad del propio ecosistema del libro, ¿no? Dentro del ecosistema del libro formáis parte distintos elementos y es fundamental que exista un equilibrio. Desde las administraciones públicas tenemos que estar alerta para que todos los elementos que forman parte de ese ecosistema puedan convivir en equilibrio y que cada uno tenga su papel y, como fin último, que la rica bibliodiversidad de nuestro país llegue a las lectoras y a los lectores. Con lo cual, entendemos esa sostenibilidad desde ese amplio espectro y tratamos, en la medida de lo posible, pues, mantener ese equilibrio escuchando a todas las partes, ¿no? Como os decía, aquí trata de representar ese ecosistema del libro, ¿no? Desde la creación, que es quien planta la semilla, ¿no? De lo que luego va a ser los libros y las lecturas, los editores, que están los grandes grupos, pero también las pequeñas editoriales que enriquecen esa bibliodiversidad, la distribución, que demostró su importancia, sobre todo en los momentos de la pandemia, para que esos libros llegasen a los lectores, también las librerías, como no, y todo el tema de la lectura. Y allá arriba he querido representar a la traducción, que también es importante para que esos libros puedan viajar y traspasen fronteras y lleguen más allá de nuestro territorio, ¿no? Me voy a centrar en las medidas específicas que tenemos diseñadas para las librerías. Y he querido agrupar las líneas de apoyo
a las librerías en aquellas acciones que tenemos diseñadas de manera específica para librerías, tenemos otras que abarcan todo el ecosistema y que sin duda también incluyen a las librerías, y todas las medidas que tenemos de promoción de la lectura que también sin duda contienen a las librerías y que quiero daros a conocer para que podáis hacer uso de ellas. En cuanto a las medidas específicas, tenemos, como os decía, una línea de subvenciones clásica, que es la línea de modernización de librerías, y es en la que me voy a detener con mayor tiempo, porque esta convocatoria está pendiente de salir este año y está previsto que se publique en el primer cuatrimestre del año. Con lo cual, os voy a contar los detalles. Como os decía, no son vinculantes y no quiero que lo toméis al pie de la letra, pero sí que os voy a avanzar algunas propuestas, ¿no?, que puede contener el texto, pero sí que os animo, cuando se publique la convocatoria, que verifiquéis qué es lo que se pide y qué es lo que ha recogido el texto final, porque estamos en proceso de tramitación de la convocatoria. En principio, ¿cuál es el objeto de esta línea de ayudas? Pues es una línea de ayudas que lo que busca es la modernización estructural de las librerías independientes. ¿Cuál es el fin de la modernización estructural? Pues que mejoréis en competitividad, que haya una mayor accesibilidad y que las librerías sean más sostenibles. Aquí hay una pequeña muestra de la tipología de medidas que contempla la ayuda. Os tengo que hacer una aclaración, y es que los proyectos que se presenten para las librerías no tienen que acogerse solo a una de estas tipologías de acción. Es decir, puede ser un proyecto que, por un lado, suponga una mejora en los equipos y programas de gestión, pero, por otro lado, incluya también medidas de marketing digital y vaya también en la línea de las librerías verdes, o que incluya también medidas de accesibilidad o de mejora del espacio cultural. Es decir, hay 4 ámbitos de actuación, pero que son orientativos y que se puede pedir para todos en el mismo proyecto puede contener medidas de cada uno de los ámbitos, porque había dudas, algunas librerías creían que tenían que orientarse a uno de los ejes. No, se puede hacer un proyecto. De hecho, lo habitual es que pues incluya necesidades de distinto tipo, ¿no?, y que puedan pedirse para distintos ámbitos. Este año vamos a proponer, ya os digo que tenéis que mirarlo bien, las librerías que tienen más de un local podrán presentar 2 solicitudes, siempre y cuando cada una de las solicitudes vaya dirigida a un local diferente, ¿vale? Si se presentan más solicitudes, se tendrán en cuenta las 2 primeras que entren, por orden de registro. Pero como sé que hay librerías que tienen varios locales, además son locales que a veces pues, tienen distinto estado de evolución, ¿no?, y distintas necesidades, pues se puede pedir un tipo de medidas para un local y otro tipo de medidas para otro. Se podrán pedir hasta 2 solicitudes por librería. ¿Qué es lo que financiamos? El 80% del coste total del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que esta línea de ayudas puede cubrir hasta el 80%. Luego, el reparto de la ayuda va por tramos, ¿no? Muchas veces en un tramo completará todo lo que se solicita, otras veces puede que no complete todo, ¿no? Pero en ningún caso puede ser superior al 80% del coste total del proyecto. Es compatible con otras ayudas. No quiere decir que el 20% se tenga que poner con el capital de la librería. Se puede pedir otro tipo de ayudas y sería perfectamente compatible. Lo único que pedimos es que, y que es contrario a la ley, es que lo que se subvenciona no puede ser superior al coste total. Por eso, en la solicitud se os pedirá que se declaren otras ayudas que se vayan a recibir o que se hayan solicitado para este proyecto. La dotación de la línea es de 500.000 euros y, como os decía,
se hace un reparto por tramos hasta los proyectos que tienen la mayor puntuación reciben 10.000 euros, con lo cual el máximo de ayuda que se puede recibir por cada solicitud es de 10.000 euros. También para que lo tengamos en cuenta, porque hay quien presenta proyectos de 3 millones, no va a recibir más de 10.000 euros. Y luego llegan las frustraciones y las devoluciones, porque puede ser un proyectazo que tenga el máximo de puntuación, pero lo máximo que se va a recibir son 10.000 euros, con lo cual sí que si os planteáis el presentar la solicitud, que lo tengáis en cuenta. Como os decía, es una línea que va destinada a librerías independientes. Hay una definición con una serie de exclusiones. Se entiende que el objeto social, la actividad, el 60% tiene que estar destinado a la venta de libros, tiene que haber un establecimiento físico, pero además establecimiento físico abierto al público. Hasta un máximo de 5 establecimientos se considera librería independiente. También recoge la definición, ¿no?, de librería independiente con decisión autónoma, que no está condicionada a una cadena u otra decisión, a la decisión ajena. Y se incluye un número mínimo de títulos de 3.000, pero hay cierta flexibilidad. Se baja hasta los 1.500 según la tipología de la librería. Hasta ahora era en librerías especializadas, no se piden esos 3.000 títulos. Estamos valorando también en proyectos que comienzan no ser tan exigentes con el número de títulos. Es decir, en librerías que se hayan abierto recientemente, buscar esa flexibilidad para dar facilidad a que la gente entre en el negocio, ¿no? Aquí os he recogido, ¿no?, he tratado de recoger las exclusiones. No entrarían las librerías que tienen el 60% de los títulos en lenguas extranjeras, si tienen 50% más libros de segunda mano, si hay una sentencia de incumplimiento del precio fijo del libro. Las librerías del sector público también están excluidas. Bueno, y aquí he puesto la sentencia ya para reincidir. O sea, estas serían las exclusiones, ¿no? ¿Qué es lo que se valora por parte de la comisión de expertos que valora los proyectos que se presentan? Aquí tenéis los criterios de valoración. El que tiene mayor peso es el interés técnico del proyecto, que tendría hasta 60 puntos. En el interés técnico del proyecto pues, se valora un poco qué va a suponer para la librería, qué va a suponer en función del perfil de esa librería y de cuál es su público objetivo, la coherencia que tiene, ¿no?, esa mejora conforme al negocio. Sería hasta 60 puntos. Equilibrio y coherencia, 20 puntos. Lo que se valora ahí es el presupuesto y las acciones que se proponen, ¿no? Si lo que se está proponiendo tiene sentido y con precios de mercado, y si es coherente, ahí sí que se pondera un poco más, pues se concilia la parte económica, ¿no?, con la parte conceptual, ¿no? Puede ser un proyecto muy chulo, pero que a lo mejor el 90% del coste pues vaya, yo qué sé, a marketing, y realmente el cuore, que era lo que ha interesado a la comisión, que sea la accesibilidad o el sistema informático, pues se quede residual, no sé. Se hace un análisis de esa coherencia económica y del peso que tiene cada partida, ¿no?, en esa memoria económica del proyecto. Se conceden 15 puntos a las librerías que participan y que aportan a CEGAL en red. Se valora positivamente con 5 puntos el tema de la formación. Sea formación, pues, como comentaban esta mañana con Parix, la Escuela del Libro, se valora la formación dentro del sector, pero además de manera extraordinaria la formación específica en librerías. Y luego hay 10 puntos que tienen una componente territorial de las librerías, que se otorgan a librerías que por su ubicación física necesitan un apoyo especial, ¿no?, en municipios
menos de 5.000 habitantes, en zonas de riesgo de despoblamiento, la ubicación física y dónde se encuentra en el territorio, pues también entra dentro de esa puntuación. Como veréis, aquí hay más de, bueno, el máximo son 100 puntos, lo que se puede recibir. Aquí suman más de 100, con lo cual se pueden alcanzar las puntuaciones dependiendo del perfil de cada librería por algún criterio o por otro, ¿no? Pero la idea es que todos estos elementos sumen a la hora de valorar a quién conceder la ayuda, ¿no? ¿Cuáles son las fechas clave que os comentaba? En este primer cuatrimestre, a ver si puede ser trimestre, se publicará la convocatoria de la ayuda. Luego os voy a decir exactamente en la web del Ministerio dónde podéis entrar para ver esa convocatoria. El plazo de solicitud son 15 días hábiles. 15 días hábiles, en la práctica son 3 semanas, pero de todos modos en la página web, cuando entréis en la convocatoria, viene la fecha límite en la que se puede presentar las solicitudes. Yo os pediría, porque las solicitudes tienen que entrar por la sede electrónica, que no se deje todo para el último día. Yo sé que esto es imposible en este país, lo tratamos de repetir y luego el último día a las 2 de la tarde me llaman que no consigo entrar en la sede porque, y aquí hay varios elementos. Uno, que no nos hemos puesto antes y otro, que como todo el mundo quiere meterlo el último día en el último minuto, los sistemas informáticos pueden fallar. Entonces, os animo a que lo hagáis con tiempo, a que presentéis el proyecto. Hay atención si se hace con margen, hay asistencia técnica por parte del equipo informático del Ministerio si tenéis algún problema, pero no lo dejéis para el final. También os digo, si falta algún papel o falta, luego hay un periodo de subsanación de esas solicitudes, con lo cual es mejor que se presente y que entre en plazo a que no, por querer tenerlo todo impecable, lo dejemos para el último día y no entre la solicitud. Entonces, esto es súper importante. Como periodo de ejecución, en principio, como os digo, revisad la convocatoria, por favor, porque yo me estoy anticipando a lo que en teoría será, pero tendréis que ver la letra pequeña. Se subvencionarán acciones que se tienen que hacer hasta el 31 de diciembre de 2026. Existe la posibilidad, si alguien no va a realizar el proyecto en el plazo, porque además en el caso de librerías, como muchas veces son temas de obras y es un lío y bueno, ahí pues puede demorarse la cosa y que no lleguemos al plazo inicialmente previsto, existe la posibilidad de solicitar una ampliación de 6 meses más para esa ejecución, pero nos la tenéis que solicitar antes de que termine el plazo de ejecución. Que no llegue enero y nos empecéis a contar por qué no habéis llegado a hacerlo a 31 de diciembre, porque ahí ya no podemos hacer nada. Tendríais que pedirlo antes de llegar al 31 de diciembre, pues decir, oye, no voy a llegar y yo os recomiendo pues, que solicitéis la ampliación de plazo máxima para cubriros. O sea, siempre estaréis a tiempo de terminar y ejecutar antes de tiempo. Si vais a 31 de diciembre y lo hacéis, fenomenal, pero si veis que no llegáis, pedid una ampliación y con margen suficiente para poder cumplirlo, ¿vale? ¿Y qué es lo que solicitamos? Pues una justificación. Una vez ha terminado ese plazo de ejecución, dentro de los 3 meses siguientes es cuando hay que presentar la documentación de justificación, que ni más ni menos que es presentar las facturas y los elementos que demuestran que se ha hecho lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Es súper importante, y esto lo recalco, que se haga lo que se dijo que se iba a hacer. Cualquier cambio, aunque parezca lógico, aunque sea menor, tiene que comunicarse al órgano concedente, porque la comisión de valoración ha valorado algo que esa librería se ha comprometido a hacer. Las ayudas que concedemos desde el Ministerio tienen una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que damos el dinero por anticipado, con lo cual os permitimos hacer cosas sin que tengáis que hacer el esfuerzo de inversión inicial. Y la cosa mala es que tener el dinero por anticipado es una responsabilidad enorme, porque tienes un dinero con una encomienda para hacer algo que es exactamente lo que has dicho que vas a hacer.
hay quien no se lo toma en serio y se cree que, bueno, más o menos, pues como he hecho, más o menos, no. O sea, hay una memoria donde se ha dicho que se va a gastar en 5 cosas. Pues luego tienes que demostrar que te lo has gastado en las 5 cosas que decías, ¿no? La convocatoria prevé cierta flexibilidad. Es decir, hay veces que, como os decía, se solicita un importe y la comisión valora la solicitud y recibimos menos de lo que habíamos pedido. Con lo cual, la librería dice, yo ahora no me puedo embarcar en cambiar la puerta de entrada porque con este dinero que me daban, pues no tengo para afrontarlo, ¿no? Pero en vez de la puerta de entrada entera, pues voy a poner, yo qué sé, o una señalética o solo una rampa porque iba a hacer un obrón. Ese tipo de cosas, de manera motivada, se puede solicitar esa modificación del proyecto, pero se tiene que hacer antes de la justificación, ¿vale? Y tiene que ser autorizada por el órgano concedente. La directora evalúa los proyectos y si persigue el mismo objetivo, si el proyecto no ha quedado desvirtuado, el órgano concedente suele autorizar esas modificaciones y no hay ningún problema, porque en ese momento la justificación lo que va a ver es si se refleja esa modificación que se había pedido, no la solicitud original. Pero, por favor, súper importante, si recibís el dinero, tenéis una encomienda para gastarlo en lo que se dijo, ¿vale? Porque luego tenemos ahí algún problemilla. Bueno, aquí es un poco resumen de lo que os decía y el único elemento nuevo es que en esta valoración de solicitudes hay que alcanzar un mínimo de 50 puntos para poder recibir ayuda. No obstante, no quiere decir que todos aquellos proyectos con más de 50 puntos reciban, porque luego, como os decía, la dotación es de 500.000 euros, se ordenan los proyectos por puntuación y hasta agotar el crédito pues, suele haber una nota de corte, pero por lo menos 50 puntos sí que hay que alcanzar para poder recibir esa ayuda. Como os decía, ahora voy a hacer un repaso de otras medidas sin entrar en profundidad. De todas formas, me tenéis a vuestra disposición para ampliaros la información, para lo que necesitéis. Luego tendréis ahí mi contacto. Si tenéis interés en algo concreto, me podéis abordar y os cuento lo que haga falta. Pero sí que quiero hacer un poco una panorámica de todo para que sepáis qué es lo que está a vuestra disposición y podéis hacer uso de ello, ¿no? PARIX es un proyecto que está financiado íntegramente por el Ministerio de Cultura, con los fondos de recuperación. De hecho, la filosofía, la idea que tuvo la directora general en su momento, en el momento en el que se pusieron en marcha los fondos, es que uno de los grandes retos es la capacitación y la profesionalización del sector, que ya desde las librerías estáis trabajando por vuestra parte, pero apoyar esa profesionalización, ¿no? Que algo que había sido un negocio vocacional y muy familiar, de traspaso de conocimiento, pues que se pueda dar ese apoyo, ¿no? de profesionalización y de capacitación para poder llevar un negocio tan complicado, ¿no? Porque asumirlo de primeras puede ser difícil. Y bueno, este curso, o sea, los cursos que ofrece PARIX son cursos gratuitos porque está financiado íntegramente por el Ministerio. El plazo de puesta en marcha de PARIX será hasta este año, con los fondos de recuperación, y estamos viendo ahí posibles vías de continuidad de PARIX, pero con otra fórmula, ¿no? Ya más allá de esos fondos de recuperación y de ese apoyo extraordinario que se dio después de los años de la pandemia, ¿no? También apoyamos a la parte estructural a través de CEGAL, ¿no? En el año 2025 dimos una subvención nominativa de 350.000 euros a CEGAL para 2 proyectos fundamentales, que es el apoyo a la plataforma de Todos tus libros, que estamos muy satisfechos porque bueno, CEGAL está haciendo una labor increíble, con lo cual la apuesta presupuestaria merece la pena y creemos que es una herramienta muy potente y que tiene que tener este apoyo financiero.
Y para el programa de transmisión de librerías, pues dimos una ayuda de 80.000 euros, también como una de las iniciativas interesantes e importantes que de manera estructural tiene que acompañar al sector, ¿no? Buscamos alianzas, como el convenio que firmamos con Correos, desde el Ministerio de Cultura, al que se pueden adherir las librerías independientes para lograr ciertas ventajas o servicios adicionales que se ofrecen a grandes empresas, se ofrecerían a las librerías para favorecer el comercio online, ¿no? y la entrega. Hay una serie de descuentos sobre tarifas oficiales y lo único que se pide es que se cumpla una serie de requisitos que son similares a los que aparecen en la convocatoria, ¿no? Que sea la librería, con decisión autónoma, 60% de actividad, venta de libros, y con eso podéis acogeros a esas tarifas especiales. Bueno, pues es otra de las medidas que tomamos en el Ministerio. Como os decía, tenemos una línea de ayudas que va destinada a la industria editorial y va destinada a instituciones sin fines de lucro. Y el objetivo es modernizar y fortalecer la cadena del libro. Está dotada con 350.000 euros, una ayuda media de 6.500 euros. Se financia el 80% del coste del proyecto. Bueno, tiene unos criterios similares, pero con algún matiz, ¿no? Está el interés cultural de ese proyecto, el equilibrio con el presupuesto, las sinergias que generan entre los distintos elementos del ecosistema, si favorecen las nuevas tecnologías o la sostenibilidad medioambiental, se dan puntos, y también por la localización de donde se lleve a cabo estas actividades. Esta línea va destinada sobre todo a encuentros profesionales, pues como este congreso de librerías, y también destinada a determinados estudios que no quedan cubiertos por las estadísticas oficiales, ¿no? Y que hay entidades sin ánimo de lucro que se lanzan a hacer estos estudios, que aportan información al sector y que ayudan a cohesionarlo. Tenemos, perdonad, porque aparecen ahí los plazos del año pasado, esa convocatoria finalizó el plazo justo en el mes de enero, y la idea es que esa salga de manera anticipada a final de año y pueda cerrarse el plazo pues a mediados, finales de enero, ¿no? Para buscar un equilibrio también de tramitación de las convocatorias de la subdirección y poder gestionarlo de manera razonable sin perder la cabeza, ¿no? Esta es una línea de ayudas muy potente, que no sé si conocéis, pero que tradicionalmente estaba destinada solo a entidades sin ánimo de lucro, pero con el último plan de fomento de la lectura se abrió también a empresas privadas y también a los ayuntamientos, entidades locales. Con lo cual, en la parte de empresas privadas entráis las librerías. Son ayudas destinadas a la promoción de la lectura y las letras españolas. Las anteriores, las que hemos visto de modernización, son gastos de inversión, gastos de remodelación de la librería, de mejora tecnológica. Esto es para gastos corrientes, para la realización de actividades de promoción de la lectura. Pues toda la actividad cultural que realizáis desde las librerías se podría apoyar, todas las actividades, honorarios con autores o lo que se os ocurra de gastos corrientes podrían cubrirse con estas ayudas. Lo mismo, son ayudas que cubren el 80% de la actividad que proponga la librería y que están dotadas con 3,6 millones de euros. Es una ayuda potentísima, porque además abarca muchos perfiles y se está haciendo muchísimo en promoción de la lectura en todo el territorio nacional. Con lo cual, bueno, estas ayudas también se tramitan por nuestra parte se convocan de manera anticipada. Estamos trabajando para que se puedan convocar en el mes de noviembre, para que no os pillen la campaña de Navidad, porque en diciembre, si a diciembre os sumamos el tener que hacer las solicitudes
Este año salieron en enero, después de las vacaciones de Navidad, se convocaron y se ha terminado el plazo a finales de enero, pero hay tantísimas solicitudes y tantos proyectos que valorar que queremos hacerlo con un poquito más de calma e intentaremos que salgan en noviembre. No lo sé, ya veremos, porque luego también nuestros procedimientos son como son, ¿no? Como os decía, son 3,6 millones de euros que están repartidos de manera inicial de este modo. 1,2 millones a entidades sin ánimo de lucro, 1 millón para empresas y 1,4 a ayuntamientos. Sin embargo, desde el año pasado, lo que hemos hecho es optimizar el presupuesto. Nos supone una tramitación extra a nivel interno, pero lo que hacemos es que si en alguna de estas cantidades, ¿no?, predefinidas no se agota el presupuesto, lo trasvasamos al resto de entidades en orden de puntuación, para que los mejores proyectos sean subvencionados, independientemente del perfil y de esta distribución inicial. Si en ayuntamientos no alcanzan a agotar este presupuesto, lo pasamos a entidades sin ánimo de lucro y empresas en función de la puntuación que tengan esos proyectos. Con lo cual, el año pasado yo creo que se incrementó el importe que se dio a las empresas, por ejemplo, ¿no?, entrando proyectos nuevos. Y este es un programa de promoción de la lectura que pusimos en marcha después de la pandemia y que seguramente muchos de vosotros conoceréis, que es el programa de afinidades selectivas, que lo que facilitamos es el encuentro de dos autores en la librería. La condición que ponemos es que sean autores que escriban en distinta lengua, para favorecer el intercambio cultural, el diálogo entre lenguas, y el Ministerio asume todos los gastos de esa actividad. Lo único que tenéis que hacer es solicitarla. Esto no es una línea de subvenciones, quiero aclarar. Aquí lo que buscamos es el diseño de un programa de autores por todo el territorio y por todas las librerías, y os pedimos colaboración para que nos hagáis propuestas. Con todas las propuestas que recibimos, hacemos un programa nacional y tratamos de buscar equilibrio territorial, equilibrio de géneros literarios, equilibrio de lenguas. Hacemos un análisis y finalmente se aprueba ese programa de afinidades selectivas en todo el territorio. Este año tenemos una novedad, porque hasta ahora las librerías tenían que contactar con los autores, de manera, nos hacíais la propuesta, ¿no?, habiendo contactado con los autores y viendo que pueden. Y este año hemos puesto en marcha, que no sé, espero que funcione bien, una página web en la que os podréis dar de alta como librería. Yo no sé en qué fase está. En afinidades selectivas sé que es similar a la que hemos puesto en marcha para institutos de enseñanza secundaria. Las librerías os daréis de alta y tendréis el catálogo de autores que se han apuntado a este programa, con lo cual simplemente tendréis que elegir los autores que queréis según su disponibilidad de fechas y quedará la propuesta presentada, que os va a facilitar mucho en el no tener que estar contactando con ellos por correo, viendo a ver si tienen disponibilidad, y luego se os comunicará si esa actividad ha sido aprobada o no ha sido aprobada. Con lo cual os animo a que os deis de alta y a que podáis hacer esas solicitudes. Normalmente las propuestas se presentan en abril y las actividades se suelen hacer de junio a octubre. Bueno, como os decía, entrando en la web del Ministerio de Cultura, tenéis que acceder a la parte de libro. Esto es una organización funcionarial, porque a mí que me expliquen que aparezca libro y bibliotecas ya a mí me estalla la cabeza, pero bueno, esto está adaptado al organigrama del Ministerio. Libro es la parte de la subdirección del libro, la parte que lleva más la industria, y es donde está todas estas medidas que os estoy comentando, ¿vale? Si entráis en la parte de libro, aquí tenéis en el menú de la izquierda, veréis dos apartados interesantes. El de actividades literarias, donde podréis tener acceso al programa de afinidades selectivas, y luego ahí abajo que veis beca, ayudas y subvenciones, que si accedéis ahí veréis todas las convocatorias de
que se convocan desde la Dirección General, desde nuestra subdirección. Y es muy intuitivo porque las que están en verde son las convocatorias que se encuentran abiertas. Si las veis en rojo es que están cerradas. Yo os invito a que entréis, aunque esté cerrada la convocatoria, porque de un año a otro hay cambios, pero en esencia las convocatorias suelen tener más o menos los mismos apartados, se suele pedir más o menos lo mismo. Si hay alguna línea de ayudas que no conocíais y que queréis conocer, pues es mejor que entréis en la convocatoria del año anterior y estéis un poco preparados para cuando se abra esa convocatoria, pues sepáis qué es lo que se va a pedir, ¿no? Qué requisitos, qué se va a valorar. De todas formas, también os digo que tenemos los perfiles de las redes sociales, que siempre tratamos en las redes sociales de hacer publicidad de todas nuestras convocatorias, pero el algoritmo es el algoritmo, o sea que tampoco te puedes fiar porque a lo mejor os perdéis algo, ¿no? Pero sí que os animo a que nos sigáis porque solemos ser muy insistentes cuando se abren convocatorias, hacemos recordatorios y podéis ver este tipo de iniciativas o si en el futuro ponemos en marcha alguna más, pues estar al tanto de este tipo de cosas. Aquí os dejo mis datos. Lo que necesitéis, estoy a vuestra disposición. Me podéis, bueno, tenéis ahí el buzón de la subdirección, pero me podéis escribir a mí, perdón, estoy aquí en medio. Podéis escribirme a mí directamente sin problema, para cualquier duda, cualquier cuestión, información que queráis completar, para desahogaros de los desastres que somos, todo lo que queráis, tenéis ahí sí, porque es que luego somos la administración, o sea que yo entiendo que también hay cierta frustración y veréis que es arduo lo de pedir una ayuda y el papeleo, pues también servimos de desahogo, nada, me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Pues nada, muchísimas gracias. Si tenéis algún...